Bienvenidos de nuevo a su canal de matemática Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del despeje de ecuaciones. Esto no es más que un procedimiento que nos permite encontrar el valor de la o las variables que se encuentran en una ecuación. Para realizar el despeje de ecuaciones en forma correcta y nunca cometer ningún error, es necesario entender y comprender una serie de conceptos básicos. Para empezar, pensemos que el despeje de ecuaciones es un juego y ya vamos a ver por qué decimos esto. Sin importar el tipo de ecuación con el que estemos trabajando, en todas las ecuaciones conseguiremos los mismos elementos. En todas las ecuaciones encontraremos una o varias variables. En todas las ecuaciones encontraremos un signo de igualdad. Y en todas las ecuaciones vamos a encontrar también un conjunto de elementos. Estos elementos se encuentran a ambos lados de la ecuación. Esos elementos tienen un nombre propio. Ellos se denominan términos, lo que significa que todas las ecuaciones están conformadas por términos. Vamos a hablar un poco más acerca de ellos, acerca de los términos. Si queremos conocerlos a profundidad, es conveniente que entendamos que los términos no son más que factores. Los factores son elementos que se multiplican entre sí. Cuando esto sucede, se genera un término. Los factores pueden ser numéricos, pueden ser letras o puede ser una combinación de ambos, como en este caso. Este 5 también es un término. ¿Por qué? Porque él está conformado por factores y los factores generan un término. Si esto es así, esta ecuación podemos expresarla de la siguiente manera. 2 por x igual a 5 por 1. Pero por convención, el signo de la multiplicación se omite. Antes de continuar, repasemos rápidamente lo que hemos visto para que podamos entender correctamente lo que es un término. Los elementos que están a ambos lados de la ecuación se denominan términos, ya lo sabemos. Y en esta ecuación, por ejemplo, encontramos 4 términos. Todos los términos están compuestos por factores que se multiplican. Por ejemplo, bien, continuemos con el desarrollo de la explicación. Habíamos quedado analizando esta ecuación. Vamos a añadirle un término más para comenzar, ahora sí, a entender cuál es el movimiento de los términos. Este elemento que acabamos de incluir es un término. ¿Por qué es un término? Porque está constituido por factores. El objetivo del despeje de ecuaciones es encontrar el valor de la o las variables que conforman una ecuación. Para encontrar ese valor o esos valores, es necesario que los términos se muevan de determinada forma. Y este video lo que persigue es que ustedes comprendan ese movimiento. Supongamos que los términos de una ecuación son las piezas de un ajedrez. ¿Por qué decimos esto? Porque así como en el ajedrez las piezas tienen un determinado movimiento, en las ecuaciones los términos también. Si dos o más términos se relacionan a través del signo más o menos, esos términos se denominan términos horizontales y van a asumir un comportamiento específico. Los pintamos de azul para identificarlos y para diferenciarlos de estos términos que se conocen como términos compuestos y que tienen también un comportamiento propio de ellos. No se nos olvide que estamos trabajando con ecuaciones y que simplemente resaltamos los términos con un color para indicar que ellos son distintos porque tienen comportamientos diferentes. Vamos a ver cuál es ese comportamiento. Como les decía, cuando los términos se relacionan a través del signo más o menos, estos términos asumen un comportamiento horizontal, es decir, ellos se van a mover en este sentido.
Y este término, el término compuesto, es un término pro. Podemos asimilarlo con la pieza más importante del ajedrez. ¿Por qué? Porque él tiene un movimiento más complejo. Él puede moverse en sentido horizontal, pero también puede hacerlo en sentido diagonal. Este término, el término compuesto, puede ser un solo término, como en esta oportunidad, o puede ser una fracción también. Cuando esto sucede, cuando los términos se relacionan a través de la división, estos términos se fusionan y generan un solo término, pero que tiene las mismas características que ya les indiqué. Él puede moverse en sentido horizontal y también puede hacerlo en sentido diagonal, como ya lo habíamos visto. Es muy importante, pero muy importante que ustedes sepan lo siguiente. Los términos no son más que factores y vamos a ver cómo se mueven esos factores, fundamentalmente cuando se encuentran en un término compuesto. Los factores del numerador, si están multiplicando, pasan al otro lado de la ecuación dividiendo. Y los factores del denominador, si están dividiendo, pasan al otro lado de la ecuación multiplicando. Podemos apreciar que ese movimiento diagonal se asemeja mucho a otra pieza del ajedrez. Ya llevamos hasta el momento 3 piezas que hemos relacionado con los términos de la ecuación. Espero que ya las hayan identificado. Con lo que hemos visto hasta el momento, debo alertarlos para que no hagan lo que miles de estudiantes hacen siempre: inventar movimientos. Si se les ocurre que estos términos pueden moverse en sentido horizontal, lamento decirles que van a tener un jaque mate. Van a perder la partida, porque el movimiento horizontal es de todo el término. Él se movería de esta manera. Si lo hacen así, ganan la partida. Bien, ya sabemos que estos factores se mueven en sentido diagonal y podemos mover cualquiera de ellos al otro lado de la ecuación. Suponiendo que queremos mover, por ejemplo, los factores del denominador, podríamos pasar cualquiera de ellos. Podemos pasar la y, podemos pasar este término numérico, el 3, o podemos pasar el término completo. Vamos a hacerlo. Vamos a suponer que queremos pasar la y. Este factor afecta a todos los términos que previamente se encontraban en este miembro de la ecuación. ¿Y cómo lo indicamos? A través de un paréntesis. Si en vez de la y queremos pasar el 3, igualmente lo hacemos. Pero si en vez de pasar cualquiera de los factores queremos pasar todo el término, también lo podemos hacer. Como les digo, teniendo siempre cuidado de indicar que este término afecta a los otros términos que ya estaban en ese lado de la ecuación. Bien, recordemos que este término es un término compuesto y sabemos cómo se mueve. Puede moverse en sentido horizontal o puede moverse en sentido diagonal. Supongamos que nos han pedido que despejemos la x. Obviamente, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos pasar este factor al otro lado de la ecuación, de tal manera que nos quede x. Pero vamos a hacer algo distinto. Vamos a pasar este término en sentido horizontal, solo para que ustedes vean cómo se mueven los términos en ese sentido. Vamos a hacerlo. Este término que está acá, 2x, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación y él pasa con su signo, con el signo positivo. Pero hay una norma que dice: todo término al moverse en sentido horizontal cambia su signo. Por lo tanto, si él era positivo, ahora se convierte en un término negativo. Y acá, como no quedó nada, colocamos el 0. Recuerden que esto lo estamos haciendo solo para enseñarles cómo es este movimiento horizontal, porque realmente lo que nos interesa es despejar la x, y el camino correcto es pasar este factor en sentido diagonal, y así lo vamos a hacer. Recordemos que este término está constituido por factores, y por lo tanto, él puede mover sus factores al otro lado de la ecuación. En esta oportunidad nos interesa deshacernos del 2 para despejar la x, y así lo vamos a hacer. Vamos a pasarlo en sentido diagonal, y nos queda la ecuación de esta manera. Este es el resultado que estamos buscando.
Bien, y con esto concluimos este pequeño video en el que hablamos acerca de los conceptos básicos que debemos tener en cuenta al momento de despejar una ecuación. Gracias por su atención. Si no se han suscrito, por favor háganlo y no olviden de mirar los distintos videos que se han publicado con respecto al despeje de ecuaciones. Muy amables por su atención. Hasta una próxima oportunidad.